Les decía, nos acompaña Pilar Alegría, ministra de Educación en funciones, pero sobre todo portavoz del PSOE en estos momentos, y es muy necesario conocer la opinión del Partido Socialista. Primero, lo de Óscar Puente, eso sí que es saber guardar un secreto. ¿Usted lo sabía que iba a intervenir? Bueno, eso es lo de menos, sí. No, sí, pero a yo mí me lo interesa sabía. que soy muy curioso. ¿Lo sabía o no lo sabía? Bueno, entienda que esto pertenece también a lo que es una estrategia O sea, que no lo sabía. de un partido político. Perdóneme, ya sé que a lo mejor puede haber alguna curiosidad, pero creo que es mucho más importante la jornada que hemos vivido. Pero vayamos al tema y a la cuestión sobre el porqué la intervención de Óscar Puente. Lo que hemos vivido hoy aquí, aunque la mayoría de los ciudadanos lo dieran por amortizado, es un debate de investidura del señor Feijóo. Digo esto porque lo que dice la Constitución en su artículo 99, que el candidato designado tiene que presentar su proyecto político y convencer a la Cámara. La Cámara está compuesta, como saben todos ustedes, por diputados y por grupos parlamentarios. Y, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido que sea el señor Puente el que le diese la réplica. También le diré, quien ha confundido de cabo a rabo este debate es el señor Feijóo. Ha aludido en algún momento de su debate que esperaba una réplica del Gobierno. Esto no era un debate del Estado de la Nación, ni una moción de censura. Esto era un debate de investidura, donde el candidato tiene la obligación de trasladar un proyecto político de gobierno al resto de la Cámara para, evidentemente, convencer y ganar votos. Algo que, visto lo visto, no ha pasado. De la intervención se veía que Feijóo en su primera intervención enseguida pues encendió los ánimos de su bancada. También pasó con Óscar Puente. De los pasajes de la intervención del portavoz socialista en esta sesión, ¿qué es lo que cree usted que ha conectado más con la bancada socialista y con el Partido Socialista? Bueno, yo me atrevería a decirle que lo que le ha dicho el señor Puente son verdades como puños, o como dirían en mi pueblo, las verdades del barquero. Lo digo porque, claro, hemos estado escuchando al Partido Popular y al señor Feijóo hablar en reiteradas ocasiones de que tiene que gobernar la lista más votada. Bueno, pues lo hemos puesto frente al espejo. Frente a un diputado, en este caso, que ganó las elecciones municipales y, sin embargo, en su municipio, en Valladolid, está gobernando la segunda y la tercera fuerza política. En el caso de Valladolid, como en varias comunidades autónomas y en más de 140 ayuntamientos. Fue muy comentado también, aparte de los muchos pasajes que hubo y los cara a cara, luego los vamos a contraponer a Feijóo y a Óscar Puente, escuchar lo que dice uno, lo que dice otro, las réplicas y contrarréplicas. Fue muy significativo. Quizá los más jóvenes no lo captaron. Yo, que voy a tener unos años, lo capté así. A lo mejor estoy equivocado y por eso lo voy a preguntar. Cuando están hablando, Feijóo llega a utilizar la expresión de que este Partido Socialista está secuestrado. En algún momento habla de que el PSOE está secuestrado. Y sale Óscar Puente y dice que y se refería a Guerra, a González, etcétera. Cuando sale Óscar Puente dice que nunca fue patrimonio de la dirección el PSOE, que es la voluntad de los militantes, como ahora, y por lo tanto del pueblo. Y utilizó una expresión que es por consiguiente. Los que tenemos unos cuantos años sabemos que ese es un latiguillo de Felipe González, de cuando estaba de jefe de la oposición y de los primeros años de presidente del gobierno. ¿Hay alguna apelación en ese por consiguiente a que el partido, digamos, ya no está en manos de los que estaban entonces? Le ha sacado punta, al comentario. Hombre, nos dejan votando, vamos. No, lo que ha trasladado el señor Puente es una evidencia. Es verdad que al final las direcciones de los partidos vamos pasando. Pueden estar 4 o 8 años, pero al final, evidentemente, nuestras decisiones se votan, como saben ustedes, en comités federales, nuestros candidatos los elegimos a través de las primarias, y evidentemente formamos un partido que sus decisiones se someten a votación y a decisión de los militantes. Es verdad, es decir, van cambiando, el partido va evolucionando como evoluciona la sociedad, y lógicamente y evidentemente las direcciones también cambiamos. De momento, Óscar Puente es diputado raso. ¿Después de hoy va a tener algún tipo de responsabilidad? Bueno, es un diputado, efectivamente, que forma parte del Grupo Socialista y que hoy ha tomado la palabra para defender la posición del Grupo Socialista. No adelantemos pantallas, porque además nuestro portavoz hace días que está ya decidido y está elegido, que es Pachi López.
Vamos a ver, entonces, en la siguiente pantalla le voy a preguntar por la siguiente, una vez que pase esto. Pero antes, reproches del Partido Popular y de algunos medios, es cierto que medios más alineados con el entorno del Partido Popular, pero con titulares ya a media tarde tachan al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, de cobarde por no ir a replicar a Feijóo, entendiendo que de esa manera no tenía que referirse a la amnistía. Claro, estos que nos gritaban cobardes son los que parece ser que se han molestado por las distintas réplicas que les ha trasladado el señor Puente. Llamar cobarde a un presidente del gobierno seguramente lo califican ellos como respetuoso. Vuelvo a decir que aunque ni ellos mismos se crean que esto era un debate de investidura, es un debate de investidura. No es una moción de censura, no es un debate del Estado de la Nación y, por tanto, los grupos parlamentarios deciden quién sale a hacer la réplica. Que no se preocupe el Partido Popular. Cuando el señor Sánchez sea designado como candidato, intervendrá el señor Sánchez. Yo lo siento mucho por el señor Feijóo, más que nada porque he estado aquí también todo el día escuchándole, como imagino que todos ustedes, y ha afrontado este debate y este discurso. A mí me parecía más una réplica de una investidura que todavía no ha pasado. O, como le digo, un debate de moción de censura. Pues no, era su debate de investidura, que, por cierto, yo pensaba que lo había ya oído casi todo. Pero claro, ayer lo escuché en la portavoz del Partido Popular, hoy ya lo he escuchado en el propio candidato. Decir que no es presidente porque directamente, a pesar de tener los votos, no los quiere. A ver, por favor, no sé si calificarlo de cinismo o si se está riendo de alguien. Por favor, ¿quién se cree esto? El señor Feijóo tiene 172 votos, que son los mismos que tenía el 23 de julio. Y durante este mes de parálisis, desde que fue designado candidato, no ha sumado ni un voto más. Es más, lo que hemos descubierto es, en primer lugar, su incapacidad para que, a través de un proyecto que tampoco hemos escuchado, su obligación era presentar un proyecto político, sumar ningún voto más. Pero si Feijóo ha tenido un mes y pico para conseguir los 4 votos que le faltan, y usted dice ha demostrado su incapacidad, Pedro Sánchez habrá tenido más tiempo para conseguir los que le faltan. Si no consigue los votos que le faltan, también habrá sido incapaz de conseguir una mayoría. Bueno, es que evidentemente gobierna quien tiene esa capacidad de conformar mayorías. Así lo dice nuestra Constitución y nuestra democracia parlamentaria. El señor Sánchez todavía no ha sido elegido candidato. Cuando sea así, nos tocará, por supuesto, trabajar para conformar esa mayoría a la que alude el artículo 99. Se les veía muy enfadados estos días, no sé si hoy también, aunque no ha habido, yo no lo he escuchado, una apelación tan expresa como hace días. Le escuché al propio Feijóo diciendo que iba a llamar, por ejemplo, a Emiliano García Paje o a Cuca Gamarra, su portavoz en el Parlamento, apelando a votos díscolos socialistas, y que ustedes interpretaron como un llamamiento al transfugismo. Hoy tan directamente yo no lo he escuchado, a lo mejor me he perdido algún pasaje, pero eso es lo que más le ha disgustado, enfadado al Partido Socialista del mes y pico que llevamos. Bueno, varias cuestiones. La primera, que haya sometido a este país a una parálisis de algo más de un mes. Bueno, fue el jefe del Estado el que le encargó someterse a la investidura. Por supuesto, pero él también tenía la obligación, si me permite, de 2 cuestiones. La primera, de trabajar a favor de esa investidura, para buscar esa mayoría a la que alude, como digo, el artículo 99 de la Constitución, y trasladar también, podía haber aprovechado durante ese mes, trasladar cuál era su proyecto político para este país. Y no, lo único que hemos visto y escuchado ha sido críticas hacia el Partido Socialista, críticas a un candidato que todavía no había sido designado, y es verdad que organizar hasta algún acto político como el que vimos el domingo. Esto es lo que hemos visto por parte de este mes del señor Feijóo y del Partido Popular. Pero hoy les ha lanzado una propuesta. Pero perdone, sí. Discúlpeme, señor Fortes, que me preguntaba usted sobre los llamamientos al transfugismo. Yo casi prefiero llamarle los llamamientos a la traición. Lo digo porque para llegar al gobierno, para gobernar, tienes que tener capacidad de sumar mayorías. No se puede llegar a un gobierno a través de la traición. Eso les ha molestado, aparte de eso les ha unido más, es decir, incluso los varones territoriales más
si no díscolos más críticos con Sánchez, y Emiliano García Paje no lo oculta nunca. Parece que le ha molestado que los pongan a ellos en el foco de tener que decidir con el voto de los diputados manchegos que salga Feijóo y no salga Sánchez. Hombre, esas llamadas al transfugismo y a la traición son una falta de respeto absoluta hacia el Partido Socialista. Sí. Una falta de respeto hacia el Partido Socialista. Le decía, Feijóo ha soltado en la primera parte apelaciones a la amnistía y en la segunda ya actuó más, en mi opinión, o en mi forma de verlo, como candidato a una investidura. No sé si casaban los dos discursos, pero la verdad es que se partió por la mitad. En cuanto a las propuestas, hizo una sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Quería conocer su opinión. Él viene a decir algo así, que está dispuesto a renovar el Consejo si el mismo día se somete a la Cámara el cambio de las normas para elegir al siguiente Consejo General del Poder Judicial. No sé si agotaría esos 4 o 5 años, si sería inmediatamente. En cualquier caso, quería saber su opinión. Pues que la credibilidad se tiene que ganar a través de los hechos. Lleva 5 años, el Partido Popular lleva 5 años incumpliendo la Constitución, impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que en esta cuestión llueve sobre mojado. Es la tercera ocasión, es verdad que en este momento es la más importante desde el punto de vista de días, que estamos hablando, como digo, de algo más de 5 años, que el Partido Popular, cuando no gobierna, impide y dificulta la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es la tercera ocasión que sucede. Oiga, cuando ha gobernado cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición, esto no ha sucedido nunca. Hombre, creo que espontáneo, si me permite, no es que cuando el Partido Popular está en la oposición impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, cuando llamó al señor Sánchez para mantener esta reunión, para rogarle al sanchismo que le ayudara a derogar el sanchismo, le pidió el presidente Sánchez que, fuera quien fuera el presidente, se comprometieran a renovar el Consejo General del Poder Judicial. En ese momento también nos dijo que no. Enseguida le cedo el turno a los compañeros, que es habitual aquí que los líderes políticos sean también preguntados por la mesa. Pero una última cuestión por mi parte. Hablamos de esta pantalla, pero entenderá que le pregunte por la siguiente pantalla, porque esta vamos a dar por supuesto que se va a off, es decir, no va a llegarse al final de esta pantalla porque no va a haber votación ni el miércoles ni el viernes. Luego se abre su plazo. En algún momento van a tener que asumir que van a tener que hablar con letras de amnistía. ¿Será en ese momento lo más complicado explicar cómo hace 2 meses y medio, 3 meses lo veían de una manera y ahora después de las elecciones de otra? Bueno, yo si le parece, señor Fortes, cuando llegue ese momento tenemos esta entrevista. Cuando llegue ese momento procedimental la tendremos. Ahora bien, desde luego lo que vamos a hacer es coherente con la política que hemos realizado durante esta legislatura. Una política que nos ha llevado clara y lógicamente a mejorar el clima de concordia que hoy se respira en Cataluña. Eso lo dijo Pedro Sánchez en Nueva York. Y salió en tromba el Partido Popular diciendo que estaba hablando de la amnistía sin citarla, ¿no? Ser coherente con la política que se ha aplicado para apaciguar el descontento en Cataluña nos remite como mínimo a los indultos. Lo sé. Tenemos que colegir de ello que lo siguiente será un paso más, la amnistía. Bueno, por eso le digo que cuando llegue el momento nos sentaremos, pero creo que hay que ser coherente y sobre todo creo que la política está para resolver problemas políticos. Creo que la política está para resolver problemas políticos. Creo que la política está dirigida a mejorar la convivencia de nuestro país y también en Cataluña. Creo que la política está para dar soluciones al reencuentro en Cataluña y en España. Creo que la política está para solucionar la situación que nos encontramos en el año 2017. En el año 2017 había una situación, si me permiten, yo creo que se vivieron los peores momentos de crisis territorial e institucional en nuestro país. Y fruto de estas decisiones, hoy la Cataluña del 2017 afortunadamente ha quedado en el pasado. ¿La amnistía es hacer política? Cuando habla usted, la política tiene que ayudar a desinflamar esto. ¿Fueron los indultos política? Si hay amnistía también será una decisión política, por tanto. Es que usted me está preguntando, como le digo, de pantallas todavía que no han llegado. Demos tiempo al tiempo. Demos tiempo al tiempo. Ahora bien, lo digo porque también
estamos un poco, cansados. ¿no? Sí, Yo perfectamente. soy periodista, Perfectamente. tengo que preguntarle claro por esta pantalla y la siguiente que va a venir inmediatamente. Pero, señor Fortés, el camino se hace andando. Y lo que ha pasado en estos últimos años hasta la actualidad ha sido un camino hecho a base de los siguientes hechos: diálogo y Constitución. ¿Es así o no es así, señor Fortés? Sí. El Pues, camino se hace andando efectivamente. y preguntando. Claro. Mi obligación es preguntar. Y yo a su pregunta le digo, diálogo en el marco de la Constitución, que por otro lado es lo que hemos venido haciendo desde el año 2018. Vamos a ver a qué preguntan los miembros de la mesa de análisis. Empezamos por Alejandra Clemens. Buenas noches. Quería preguntarle, siguiendo con lo que ha introducido ya Xavier, quería preguntarle, es cierto que esto es siguiente pantalla, pero vámonos a la pantalla de ahora, incluso a la pantalla de hace unas horas, lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. El señor Rufián ha hablado y en su intervención en un momento determinado ha dicho que la amnistía del 1O sería el primer paso para un nuevo 1O. Es decir, esto no es una próxima pantalla, sino que es lo que él ha dicho. Coincide un poco con lo que ha sucedido también en el Parlamento de Cataluña esta mañana, cuando el presidente aragonés ha hablado efectivamente de que la amnistía sería el primer paso. Esto es el presente, esto es la realidad, esto es lo que están diciendo desde Esquerra Republicana. ¿Qué tiene que decir el Partido Socialista? Claro, pues, efectivamente, es que han sido las palabras del señor Rufián. Ha sido la intervención del señor Rufián representando a Esquerra Republicana y él ha trasladado su opinión sobre lo que él considera importante para poder avanzar. Un nuevo 1O. ¿Qué le parece eso al Partido Socialista? Bueno, yo le digo, cuando haya un segundo debate donde el candidato ya no sea el señor Feijóo, porque esta investidura va a ser una investidura fallida, hablaremos de esas conversaciones que tendremos que tener, por supuesto, con todos los grupos políticos, porque hacer mayorías significa dialogar, significa debatir, significa sumar y, por tanto, cuando estemos en esa situación, veremos y escucharemos las distintas propuestas. Ahora bien, creo que tiene que quedar muy claro y, además, no estoy inventándome futuribles, es que creo que apelo fielmente a los hechos que me remiten a el diálogo y el marco constitucional. Jesús. Bueno, yo le quiero preguntar por los tiempos, ya que no se puede hablar de los contenidos, no quieren hablar de los contenidos de la siguiente pantalla, pero a partir del viernes el reloj empieza a marcar los 2 meses de plazo para una repetición electoral. Su impresión, escuchando lo que escuchamos a los dirigentes del independentismo, es que puede ser rápida o puede ser pronto el intento de investidura de Pedro Sánchez, o que se van a agotar los plazos. Lo digo después de que usted ha afirmado, y yo coincido, que se han perdido 36 días en este intento que se sabía que no iba a tener respaldo, ¿no? Pero el siguiente, en cuanto a los tiempos, ¿cómo cree que va a ser? Pues si me pregunta qué es lo que querríamos o qué nos gustaría, yo creo que ya se ha perdido demasiado tiempo. Y ojalá fuera posible volver otra vez a esa normalidad lo más pronto posible. Lógicamente no depende solo del Partido Socialista. Son muchos los grupos con los que hay que hablar, con los que hay que debatir, con los que hay que dialogar. Pero evidentemente lo preferente, y no porque solo así lo veamos desde el Partido Socialista, sino creo que como mensaje también a la ciudadanía de este país es importante que pongamos la máquina a andar lo antes posible. Ya hemos perdido demasiado tiempo provocado por el señor Feijóo y el Partido Popular. Enrique Juliana. Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Quisiera retomar el hilo de la intervención de los dos partidos soberanistas o independentistas catalanes y le quisiera plantear el siguiente enfoque, ¿no? En las dos intervenciones ha quedado clara una situación, es que ustedes están negociando con dos formaciones políticas que a su vez compiten entre sí. Cierto. Yo, que soy catalán, le puedo asegurar que compiten desde hace más de 10 años, y también le puedo asegurar que buena parte, no todo, pero parte de lo que ha ocurrido en Cataluña se deriva de esa competición que no está concluida, ¿no? Y esa competición hoy, quien haya prestado atención a esas intervenciones la habrá captado. Entonces yo quiero preguntarles si ustedes no temen en estos momentos que esa competición haga imposible
la negociación con ustedes, porque cuando hayan llegado a un casi acuerdo con unos, el otro levante la apuesta. Bueno, y viceversa. Creo que coincidirá conmigo, señor Juliana, que ya hemos vivido una legislatura compleja, con minoría parlamentaria, y creo que hemos demostrado capacidad de entendimiento y capacidad de diálogo, sobre todo para conseguir buenos objetivos, para conseguir, por cierto, esa mejora, ese incremento de las pensiones que hoy decía el señor Feijóo que había votado el Partido Popular. Lo digo porque además de haber vivido un debate que parecía más una moción de censura o de réplica a otra investidura, ha estado lleno de bulos. Hoy decía yo que los fact-checking se van a poner las botas con todas las apelaciones a las que trasladó esta mañana esta tarde el señor Feijóo, ¿no? Pero a su pregunta sabemos que estamos frente a un Parlamento plural, diverso, no exento en muchas ocasiones de complejidades, pero creo que hemos demostrado, y lo digo humildemente, una capacidad para poder llegar a diálogos y a consensos. Muy bien. Sí, buenas noches, Buenas señora noches. Alegría. Yo quería interesarme un poco por el clima de opinión en lo que sería el mundo de la izquierda y el socialismo, porque lo que está claro es que hay voces socialistas de prestigio, personas que se consideran progresistas y muy cercanas a su partido, que no entienden los pactos con Cataluña o, que ahora haya aparecido, esta cuestión de la amnistía. Tampoco parece que lo entienda la vieja guardia de su partido, que hace poco hacían unas declaraciones en contra de esa eventual amnistía. Y en cambio, el Partido Socialista, que por ejemplo no llevaba los indultos en el año 19 en el programa, sumó esta vez 1 millón de votos. ¿Usted cree que todas estas personas están equivocadas o cómo les explicaría que el PSOE tenga esta posición ahora mismo tan contundente? Mira, le decía el señor Fortes, yo soy periodista, yo soy política, y creo que el principal objetivo de la política es dejar las cosas mejor que te las encontraste, de la que te los encontraste. Creo que es el principal objetivo, dejar mejor las cosas que como estaban. Y si hablamos de Cataluña, cómo nos encontramos nosotros la situación de Cataluña y cómo está ahora, creo que a través de la política hemos sabido dar respuesta positiva. Y no lo digo solo yo, lo dicen los catalanes y las catalanas, que cuando han votado en estas últimas elecciones generales, pero también en las últimas elecciones municipales, han votado a la opción del Partido Socialista, que hemos defendido sobre todo y ante todo que a través del diálogo se podía mejorar la situación mucho más, por supuesto, de como nosotros nos la encontramos en el año 2018. A Pedro Sánchez hoy no lo hemos escuchado a Óscar Puente, hemos hablado bastante y comentado sobre cómo lo han visto. ¿Cómo cree que tiene que ser el papel del presidente del Gobierno en funciones, y si pasa esta pantalla, candidato a la investidura, después de que hoy haya estado más de oyente que de interviniente? Hay también ganas en las filas socialistas de, bueno, oye, Óscar Puente ha estado bien o muy bien, pero queremos escuchar al presidente. ¿Qué perfil cree que tiene que adoptar Pedro Sánchez de cara a esa siguiente pantalla? Cuando sea designado candidato, El papel que tiene que asumir, Bueno, liderazgo en las negociaciones, pero también hablando aquí en el por Congreso. supuesto, pues tiene que hacer lo que hoy el señor Feijóo no ha hecho y que lo marca nuestra Constitución, presentar un proyecto político para convencer a esa mayoría de la Cámara. Y es lo que trasladaremos, un proyecto político de gobierno. Pero En materia educativa, en materia de sanidad, en política exterior, en fin, en todos los distintos, en materia, por supuesto, de política medioambiental, es lo que haremos. Trasladaremos un proyecto político de gobierno, cuando él sea, por supuesto, designado candidato. Digo que no solo es una investidura para formar gobierno para una legislatura, donde va a haber una fragmentación parlamentaria muy notable con intereses distintos. Se dice, pueden coincidir en el tema territorial, pero a lo mejor si se habla de política de vivienda, el PNV o Junts no piensa lo mismo que Sumar, o el PSOE no piensa lo mismo que Sumar. Unir todo eso es una cuestión, aunque han ensayado bastante estos últimos años, aquí se mete otro encaje que es el de Junts, que hasta ahora no estaba en la ecuación del pacto de legislatura. Bueno, formamos parte, si me permiten, de un país que de por sí no es sencillo. Lo que hoy está en esta Cámara representado no solamente es la España plural, es la España real, con sus distintas opiniones, con sus distintas visiones. Creo que es positivo que dentro de esta pluralidad, que por cierto es la pluralidad que así ha decidido los españoles y las españolas, seamos capaces de aunar y sumar esas mayorías.
Pues veremos qué pasa después de esta pantalla. Mañana la votación, Eso miércoles. Descanso el jueves, votación el viernes y a partir de ahí empieza a contar el reloj. Bueno, el reloj empieza a contar ya a partir Esto de es. mañana. La primera Pero- votación es mañana y la siguiente es Eso el viernes. Y después la siguiente pantalla. Eso es. Pues le preguntaríamos por la siguiente pantalla la próxima vez. Y estaré encantada de poder estar aquí con ustedes. Y nosotros de que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Gracias. y muy buenas noches. Buenas noches.